Hola amigos de Estudia Fría, bienvenidos una vez más. Yo soy Leo, fotógrafo de productos, y hoy les voy a traer un tema muy solicitado, muy confuso, y tratar de entender el porqué. ¿De qué vamos a hablar hoy? De los difusores y para qué sirven. ¿Ok? Vamos con la intro. Bien, aquí estamos. Quiero tratar de entender lo mejor posible de qué manera y para qué nos sirve y qué son los difusores. El difusor es, en cierta manera, algo que, como dice su palabra, difumina la luz. O sea, que convierte una luz dura en una luz más suave, como una nube delante del sol o una cortina delante de una ventana cuando entra el sol. Difumina la luz. ¿Por qué lo necesitamos? Es que a veces es necesario que esta luz que viene, que es muy fuerte, nos elimina ciertas formas, ciertas texturas, o nos da una textura diferente de la que es. Por ejemplo, si es una superficie brillante y le ponemos un difusor, termina siendo mate. Si es mate y le ponemos una luz muy fuerte, podemos llegar a eliminar todas esas texturas de mate y se convierte en algo que puede llegar a parecer no mate. Entonces, yo he preparado, voy a fotografiar una botella que tengo aquí, vacía, da igual, pero para que vean cómo cambia el material de acuerdo al difusor y a la fuente de luz. Tengo aquí otro, vamos a fotografiar también esto, que es un material opaco. ¿Ok? Tiene algunos reflejos aquí, algunas partes brillantes, pero vamos a concentrarnos en la parte opaca y vamos a ver qué diferencias hay entre una y otra. Vamos a ver las sombras que está produciendo con una luz directa y una luz difuminada. Aquí le he puesto una campana en vez del strip box para que vean cómo influye cada cosa, hasta ponerle un difusor y un difusor de doble capa, por ejemplo. Ok, vamos a hacer unas pruebas con la foto directamente y vamos ahí. Vamos a probar la primera foto con una campana. Vamos a ver qué nos da. Aquí tenemos nuestra primera imagen. En esta parte, como verán, cómo revienta totalmente la textura. Esto es prácticamente mate. El corcho es mate. Ha aniquilado totalmente las texturas. ¿Ok? Olvídense de la suciedad que tiene la botella. Fíjese cómo también el reflejo de la botella en el cristal sí define justamente que es un material brillante. ¿Qué más podemos tener aquí? Aquí ya estamos perdiendo. Aquí, fíjense, con el difuminado que hay, digamos con el degradado, mejor dicho, aquí esto nos está dando la textura. Esto es lo que estábamos hablando antes. Tratar de, en algunos casos sirve una luz más dura y en otros casos sirve una luz más difuminada, de acuerdo al material. Por lo tanto, una de las cosas a tener en claro es qué tipo de material es y para qué vamos a utilizar el difusor o no. Ahora le voy a poner el strip box, que tiene doble capa de difusor, y vamos a ver cómo cambian los reflejos y cómo cambian cada cosa. Ya lo hemos montado. Hay que tener en cuenta que en fotografía de producto esto es una de las cosas más importantes. ¿Por qué utilizamos difusores? Es para hacer entender el tipo de material, o no utilizarlos es justamente para hacer entender qué tipo de material tiene. Otra de las cosas, ayuda a generar mejores degradados. ¿Ok? ¿Qué es el degradado? La parte más clara a la parte más oscura, de luz a ausencia de luz. Lo vamos a ver después cuando ponemos
un difusor y vamos a ver cómo se degrada la luz en el mismo difusor. Vamos a probar esto. Vamos a levantarlo un poquito más. Ahí mismo. Y otra de las cosas, fíjense primero aquí la sombra. Qué dura que es esta sombra. Ahora, si le damos, ya tenemos un cambio. Número 1, lo que hablamos recién, la sombra. Fíjense aquí, la sombra dura, la sombra difuminada. Bien, esto es simplemente una doble capa de difusión. Ok, además de la forma, esto es una campana, obviamente no nos va a dar jamás una linda forma en una botella. Acá ya nos está dando una forma. Dejemos de lado esto de momento. Aquí, ¿qué pasa? Miren, en la parte mate nos está dando que es mate. ¿Ok? Y fíjense que no está eliminándonos estas texturas. O sea que queda muy bien. Tenemos que entender que esta doble capa de difusión ha hecho un trabajo bueno para nuestra fotografía de producto. Ahora bien, queremos darle la forma a la botella y que esto se degrade. Y fíjense qué pasa si nosotros ponemos un difusor. Aquí tenemos un difusor que lo hemos hecho aquí, es un made in casa. Si no han visto el vídeo de cómo hacer los difusores en casa, aquí se los dejo. Vamos a poner este primer difusor. Fíjense qué útil haberlo hecho de esta manera. Y vamos a ver qué pasa con la foto. Aquí está. Esto es lo que está pasando. Ha aniquilado totalmente lo que sería el vidrio. Nos ha dejado un vidrio mate. Y el tema de degradado, como el strip box está en el medio y el difusor, como tenemos aquí el strip aquí de este lado, lo que hace es distribuir gradualmente la luz en este difusor, en esta parte y en esta parte. Por eso en la botella, aquí mismo, tenemos que esta parte es más fuerte que estas y aquí se degradan. ¿Ok? ¿Qué podríamos hacer para mejorar esto? Si tenemos en cuenta que para hacer ver que nuestro material es reflectante, lo que tenemos que hacer es darle un corte. Vamos a hacer lo siguiente, que ya lo expliqué en cómo fotografar botellas. Grandioso. El difusor. Bien, lo que vamos a hacer es tocar nuestro difusor con el strip box. ¿Para qué? Para que haga una línea. Y como le he puesto un doble difusor, vamos a aumentarle un poco la potencia. Entonces, ven aquí que hemos combinado la fotografía de mate y degradado con la fotografía de brillante. Y que hemos resuelto es tener una línea de corte que nos da a entender que es una superficie que se refleja y un degradado que nos da la forma. Se entiende que el tema de utilizar los difusores es también una manera de controlar cómo vamos a darle la forma a nuestro objeto. ¿Ok? De eso se trata la fotografía del producto, constantemente dar la idea de cómo es nuestro objeto. Y para eso se utilizan muchísimo los difusores. Ya que hemos visto cómo hacer, cómo fotografiar con algo brillante, vamos a hacerlo con algo opaco. Ya le hemos puesto una campana reflectora para volver a tener el mismo setaje que teníamos con la botella, pero esta vez lo vamos a hacer con un material opaco, que en este caso es una lente. Ok, otra vez lo mismo. Si comparamos estas dos, lo que nos está dando es aquí mismo una luz muy fuerte.
Aquí nos está reflejando muchísimo, estamos perdiendo. Ok, vamos a bajarle incluso un poco de potencia porque antes teníamos los difusores. Las partes, digamos, que son, entre comillas, metálicas, se pierden, quedan sobreexpuestas. La textura, digamos que podría llegar a estar bien en este caso porque es mate. Entonces, ¿qué pasa? En todo este rango de luz se va dispersando, ¿ok? La luz. Y lo que hace es generar en las partes menos brillantes este degradado. Bien, ahora, ¿qué pasaría si nosotros a esto le ponemos un strip box? Aquí tenemos montado nuestro strip box con una doble capa de difusión y vamos a ver qué resultado nos da. Bien, ahí está mejor. Si comparamos esta con esta, a ver, aquí mismo, fíjense cómo los degradados que produce el panel difusor ya son mucho más bonitos, son mucho más, tienen un mejor pasaje de zona clara a zona oscura. En este caso es muy fuerte la zona clara y rápidamente aquí se va perdiendo y nos va a estar dando unos reflejos o unas iluminaciones que no nos convencen en este caso. Fíjense cómo esto nos está reflejando incluso aquí adentro el tornillo, la forma que tiene el tornillo, en cuanto aquí ya la estamos prácticamente perdiendo la forma. ¿Okay? Lo que hacen los difusores es tratar de dar la mejor forma por los degradados que produce. ¿Qué pasa si le ponemos también a esto un difusor? Pero, ¿para qué vamos a poner un difusor si ya está bien difuminada esta? ¿Okay? Lo que vamos a hacerlo es, visto que nuestro strip box, se puede poner un softbox, pero nuestro strip box tiene una línea muy fina, lo que vamos a agregarle es más dispersión de luz a través del difusor. Voy a utilizar un difusor que hemos hecho en casa, uno muy sutil. Este mismo que lo hicimos el otro día. Lo que hago es hacer que este difusor lo que genere es que me traiga más luz hacia este lado. No sé si se llega a apreciar aquí en cámara, pienso que no, la cantidad de luz que nos está dando. Vamos a ponerle una pinza, ahí mismo. Vamos a acercar un poquito más la fuente de luz y vamos a ponerla así. Vamos a acercarla un poco más. Quiero que vean esta parte. Este es el difusor. Fíjense cómo va de más brillante a menos brillante. Esto es el degradado que nos va a producir. Aquí, vamos a ver si podemos hacer foco. Y este es más o menos el resultado. Si hacemos la foto, y comparamos con la anterior, fíjense cómo aquí el degradado todavía es mucho más suave que con el strip box solo, y nos está dando todavía un poco más de iluminación incluso en esta parte. ¿Por qué? Porque la hemos traído más adelante. Si este fuera todavía más largo o lo muevo un poco más, todavía me estaría generando más luz. Y si muevo el strip box todavía más de este lado, lo que está haciendo es trayendo más luz todavía hacia este lado. ¿Ok? Y la va a distribuir y generar un degradado mucho más bonito. Fíjense. Esta con esta, el mismo lugar, nos está trayendo todavía un poquito más de luz hasta este lado. ¿Por qué? Porque hemos acercado todavía más el difusor hacia
nuestra cámara. Le voy a mostrar la diferencia entre una hoja de difusión sola, doble difusión y este material translúcido. ¿Con qué lo vamos a probar? Pues ahora vamos a ver. Utilizando un Fresnel. Si no saben lo que es un Fresnel, he hecho un vídeo de la diferencia entre Fresnel, campanas, etcétera. Pueden verlo aquí. ¿Okay? Ahí pueden ver cómo, ahí está, cómo está generando el círculo. Pero vamos a verlo en la cámara a ver qué foto nos da. Nos ha reventado todo porque tiene mucha potencia, así que vamos a bajarle la potencia a un 16. A ver. Ahí está. Esto es con un material de difusión solo. Nos queda un bonito degradado. ¿Qué pasa si yo la hago sin? Nos va a dar flare, pero bueno, vamos a probarlo. Esto es lo que nos da. Sin nada. Esto es con el difusor, con una capa. Nos está generando un degradado, obviamente de la parte más fuerte a la parte más oscura. ¿Qué pasa? Bueno, aquí está muy cerca también el material. Vamos a alejarlo un poquitito más todavía, el material, a esta medida. ¿Qué es lo que pasaría, según ustedes? Pues lo que hace es que el degradado sea mejor distribuido. Está más lejos de la fuente, entonces la dispersión de luz que tiene en el material difusor se amplifica, se distribuye todavía más. Vamos a cambiarlo por uno de doble difusión. A la misma distancia, un material con doble capa de difusión. Ok, fíjense entre esta y esta. Esta es la primera y esta con dos capas de difusión. Ya se está notando un difuminado más degradado, ¿ok? El difuminado, ok, la transición que tiene entre el centro y el exterior es todavía más difuminado. Si lo alejamos, vamos a tener todavía mejores degradados. Entre esta y esta. La transición es mejor. Fíjense que aquí no tenemos prácticamente espacio entre los bordes, en cambio aquí ya se nota una transición mejor, de blanco a negro. El degradado es más suave y más bonito. Y si lo acercamos más, nos va a dar un spot más concentrado. Esto es lo que les comenté del tema del papel vegetal. Han visto en las fotografías que se ven algunas arrugas. Eso es porque ya es un papel muy utilizado, le he dado muchos golpes, etc. Esto es lo que pasa con el papel vegetal. Por eso tenemos que cuidarlo. Por eso lo mejor es tener en un marco como lo que hicimos de madera y estirarlos bien para que no nos generen este tipo de ondulaciones. Yo este tipo de difusor no lo utilizo para fondos. ¿Por qué? Por este motivo. ¿Y qué utilizo? El plexiglas, porque no tiene ese gran problema de las arrugas. Voy a ponerlo y vamos a ver la diferencia. Ya puse mi acrílico plexiglas opaco con un 70% de opacidad, 30% de transparencia. Y lo que tiene es una homogeneidad. Ya lo estarán viendo, incluso aquí mismo en el live, lo estoy viendo ahí en la pantallita de la cámara, que es mucho más bonito que los que hicimos con papel. Vamos a probarlo. ¿Ven los que les comentaba anteriormente? Esta, ¿no? Miren la diferencia con el papel. Aquí no existe. Aquí no existe. Nos está generando un círculo muy limpio y es lo mismo que antes. Si la acercamos todavía más a este punto, nos va a dar, ¿qué pasa? Nos va a dar un degradado todavía más amplio y va a cubrir todo. Vamos a probarlo. Ahí está.
entre esta y entre esta, que esta es el material de doble difusión, y si pongo acá el material de una difusión, fíjense las diferencias que tenemos. Prácticamente acá no hay degradados, acá hay un poquito más, y en este se genera un muy bonito degradado. Si acercamos todavía más, lo que nos va a dar es un spot, como dijimos antes, pero el spot va a ser más bonito. Cuanto más cerca lo tengamos, va a ser más cerrado. Ahí está. Y si ustedes se fijan entre este y este, hay una diferencia abismal en cuanto a degradados. Aquí. Y la perfección del círculo. Bueno, espero que este vídeo haya sido un poco para aclarar estas grandes dudas de que cuándo, cómo ponerlo, para qué utilizar un difusor. Pues espero que esto les haya ayudado un poco. Si es así, like, subscribe y nos vemos en la próxima. Chao.